Ya no te necesitaremos, Javier. Seguridad te acompañará a la salida. Ricardo Valdés no lo susurró. Quería que toda la sala lo oyera. 10 directores ejecutivos. Cada uno de ellos voló desde un país diferente. Tokio, Madrid, Oslo, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile. Estamos a 20 minutos de firmar un acuerdo de 21.6 mil millones de pesos. Los bolígrafos están fuera. Los contratos, listos. Y este chico de 37 años que ha sido director ejecutivo durante 18 meses decide que ahora es el momento perfecto para despedirme. Soy Javier Mendoza. Tengo 54 años. He pasado 18 años construyendo las alianzas energéticas internacionales de esta compañía desde cero. Ahora mismo, estoy viendo cómo mi carrera es ejecutada en público. Pero esto es lo que Ricardo no sabe. Vi venir esto hace 6 meses. Y en la trampa que construí, acaba de caer de lleno. Las palabras me golpearon con fuerza. Lo admito. Pero no me moví. Crucé la mirada con el doctor Carlos Fernández al otro lado de la mesa, el director ejecutivo de Madrid. Me hizo un levísimo asentimiento. No era compasión. Era reconocimiento. Él sabía algo que Ricardo no sabía. 18 años. Eso es lo que le di a Energía Global de México. 18 años de vuelos nocturnos y habitaciones de hotel donde el café estaba frío para cuando podía beberlo. Me perdí los 16 años de mi nieta Sofía por un acuerdo de oleoducto en Veracruz que nadie más podía cerrar. No me habló durante un mes después de eso. Todavía me lo echa en cara. Mi esposa Elena murió en un accidente de coche hace 4 años. Yo estaba en Arabia Saudita cuando sucedió. No pude volver a tiempo para despedirme. Eso todavía me quita el sueño por las noches. Algunos precios son demasiado altos, incluso para un acuerdo de miles de millones de pesos. Después de que Elena falleció, Sofía vino a vivir conmigo. Ahora tiene 17 años, acaba de ser aceptada en el TEC de Monterrey. 1.4 millones de pesos al año. Todavía estoy pagando 54.000 pesos al mes de las facturas médicas de Elena por el accidente. Mi plan de jubilación era simple: trabajar 11 años más, obtener la pensión completa, pagar la universidad de Sofía, y tal vez dejarle algo cuando me vaya. No era solo un coordinador moviendo papeles. Hablaba suficiente árabe para negociar sin intérprete en Arabia Saudita. Suficiente alemán para detectar los errores que habrían costado millones. Mi trabajo consistía en construir puentes entre culturas, contratos y confianza en el sector energético. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en construir ese tipo de confianza con un jeque o un gigante industrial europeo? Años. No meses. No conexiones de LinkedIn. Años de acuerdos sellados con un apretón de manos en clubes privados, llamadas de madrugada durante el Ramadán, reuniones nocturnas con whisky donde definíamos rutas de oleoductos que nadie más sabía que eran problemáticas. Ricardo Valdés era todo lo que yo no era. Donde yo escuchaba, él hablaba de transformación digital. Donde yo planeaba para problemas reales, él planeaba publicaciones de Instagram sobre soluciones energéticas disruptivas. El chico se había estado aprovechando de los acuerdos que yo había cerrado mucho antes de que aprendiera la diferencia entre los contratos de GNL y los de petróleo crudo. Lo oí una vez en el pasillo, no creyó que pudiera oírlo. Le dijo a alguien que la compañía necesitaba análisis de acuerdos impulsados por inteligencia artificial y un liderazgo con prioridad remota. Eso es un eufemismo. Significa que soy demasiado viejo. Significa que mis 18 años construyendo relaciones en polvorientos campos petroleros no importan porque necesito gafas para leer y reviso mi nivel de azúcar en sangre 2 veces al día. Esto es lo que me mató. Ricardo seguía usando estas palabras de moda. Ejecutivo preparado para el futuro. Pensamiento basado en datos. ¿Sabes lo que significa basado en datos para tipos como Ricardo? Hojas de cálculo que no pueden decirte cuando un príncipe saudí está teniendo problemas familiares que podrían hacer descarrilar tu acuerdo de oleoducto. Gráficos que no te muestran el momento en que el lenguaje corporal de un director ejecutivo español cambia porque usaste el término técnico incorrecto. Ahora estaba haciendo su jugada aquí mismo, frente a 10 de los tomadores de decisiones más poderosos del negocio energético mundial. No se trataba solo de despedirme.
Se trataba de humillación, demostrar a todos que la experiencia estaba acabada, que los algoritmos podían reemplazar décadas de construcción de relaciones. No me levanté de inmediato. Mis ojos se dirigieron a mi silla en la cabecera de la mesa. El MacBook de Ricardo ya estaba abierto allí, mostrando una presentación de PowerPoint sobre alianzas energéticas de próxima generación. ¿Había estado planeando esto durante semanas? Tal vez meses. Estaba cabreado. Así de simple. Me levanté lentamente. Todos los ojos de la sala estaban sobre mí. El aire se sentía diferente, más frío. Permíteme retroceder, contarte cómo llegué aquí. Hace 18 años, era un ingeniero de petróleos con un título en mecánica y la cabeza llena de teoría de la industria energética que nunca había probado a nivel internacional. Tenía 36 años. La mayoría de la gente pensaba que estaba loco, dejando un trabajo estable de ingeniería para perseguir acuerdos en países donde apenas hablaba el idioma. Pasaba las noches aprendiendo idiomas, las mañanas en conferencias telefónicas con zonas horarias que no podía seguir sin 3 relojes en mi pared. Al tercer año, podía cambiar del inglés al árabe y al alemán en una sola conversación sobre terminales de gas natural. Detectaba las pequeñas cosas, las que salvaban los contratos de desmoronarse. Construí mi reputación en los acuerdos difíciles, los imposibles. Hubo una negociación en Riad, 19 horas seguidas. Estábamos atascados en una cláusula sobre estándares de cumplimiento ambiental. La parte saudí no cedía. Nuestra parte no podía ceder más terreno. A la hora 18, mi diabetes estaba haciendo de las suyas, estaba tan cansado que apenas podía ver bien, incluso con mis gafas para leer. Pero noté algo. Una mala traducción. Una palabra. El intérprete había usado el término árabe incorrecto para el monitoreo en lugar de aplicación. Lo detuve todo, pedí un descanso, pasé 45 minutos con su equipo técnico explicando la diferencia en inglés, luego en árabe, y de nuevo en inglés con diagramas. Una vez que entendieron que no intentábamos imponer supervisión, sino establecer protocolos de monitoreo, todo se desbloqueó. Nos dimos la mano 10 minutos antes de mi vuelo a casa. Ese es el tipo de trabajo que hacía. No era sexy, no era digno de Instagram, pero es lo que construyó el negocio energético de esta compañía de 3.6 mil millones a 57.6 mil millones de pesos en ingresos anuales. Ricardo se subió a un escenario hace 6 meses y aceptó un premio a la excelencia de la industria por un acuerdo de energía renovable en España. Mi acuerdo. El que hice con Carlos Fernández. Ese proyecto había estado a minutos de colapsar por una disputa sobre los estándares de integración a la red. Había detectado un error de traducción en las especificaciones técnicas a las 2 de la mañana la noche antes de la firma. Pasé 4 horas en llamadas con Madrid explicando la diferencia entre los estándares eléctricos europeos y americanos. Salvé todo el asunto. Ricardo nunca mencionó mi nombre en su discurso de aceptación. No tuvo que hacerlo. Los aplausos lo envolvieron mientras yo estaba sentado al fondo, sabiendo que acababa de salvar su carrera de su primer fracaso real. Ahora aquí estamos, de pie en la sala de juntas de Energía Global de México. Ricardo pensaba que me lo acababa de quitar todo. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Cogí mi maletín. El cuero estaba gastado por 18 años de terminales internacionales. Dentro había una pequeña llave de seguridad de hardware, no más grande que una memoria USB. Un dispositivo de autenticación corporativo estándar. Ricardo pensaba que despedirme sería simple, limpio, definitivo. Estaba equivocado. La emboscada de Ricardo no surgió de la nada. Se había estado gestando durante meses. Pequeños cortes disfrazados de iniciativas de modernización estratégica. La primera vez que usó la frase liderazgo preparado para el futuro, fue tomando un café en el salón ejecutivo. Casual, probando hasta dónde podía llegar. No reaccioné, solo asentí y seguí revisando mi monitor de glucosa en sangre. La segunda vez fue en una reunión de presupuesto. Capacidades con prioridad remota se coló en una presentación como si mis 18 años de construcción de relaciones cara a cara tuvieran una fecha de caducidad impresa. A la tercera mención, fue, los inversores quieren un liderazgo de menores de 40 años para la transición energética. Nadie en la sala lo desafió. Simplemente bajaron la vista a sus tabletas y fingieron que estaban revisando correos electrónicos.
Llevaba suficiente tiempo en esta industria para reconocer un golpe de estado en formación. Lo que no esperaba era que Ricardo no esperara una transición limpia. Quería un espectáculo. Y eligió su escenario con cuidado. Hoy no era una reunión cualquiera. Era el día en que 10 directores ejecutivos de todo el mundo se reunían para firmar nuestra mayor alianza de energía renovable hasta la fecha. 8 zonas horarias representadas en una sala. 21.6 mil millones de pesos sobre la mesa. Sabía que las cámaras estarían en el pasillo, los asistentes a la espera. Las apuestas, por las nubes. No quería que me reemplazaran discretamente en un correo electrónico masivo un lunes por la mañana. Quería que mi destitución fuera parte de su gran momento, su coronación como el futuro del liderazgo energético. 20 minutos antes de que comenzara la reunión, mi teléfono vibró. Mónica Salas, una de las pocas asistentes en las que realmente confiaba. Su mensaje de texto fue corto: la ha traído. Está esperando en el pasillo. Sabía quién era ella. Verónica Solís, la supuesta contratación estratégica que Ricardo había estado preparando para ocupar mi lugar. 29 años, una maestría en administración de empresas del TEC de Monterrey, genial creando presentaciones sobre hojas de ruta de transición energética, pero incapaz de negociar un simple acuerdo de compra. Me quedé mirando ese mensaje durante un largo momento. Estaba enojado, pero no lo demostré. Después de 18 años, aprendes a no mostrar tus cartas. Me ajusté la chaqueta, revisé el plano de asientos una última vez y continué como si nada hubiera cambiado. Una segunda notificación iluminó mi pantalla. Esta no era para mí. Un correo electrónico interno en el que Ricardo me había copiado accidentalmente hace 2 semanas. Lo había guardado. Asunto: documentación fotográfica, transición de liderazgo después de la ceremonia de firma. El cuerpo del correo detallaba dónde debía posicionarse el fotógrafo. El mejor ángulo para capturar la toma general del liderazgo de nueva generación reemplazando a la gestión heredada. Siendo yo la gestión heredada. Quería que mi destitución fuera documentada, empaquetada y distribuida como prueba de su liderazgo visionario. En ese momento, seré honesto, me sentí indefenso. No había nada que pudiera hacer para evitar que entrara en esa sala y montara su pequeño juego de poder. Pero debajo de esa impotencia había algo más. Certeza. Estaba caminando directamente hacia una trampa que ni siquiera sabía que existía. Déjame hablarte de la cláusula de continuidad. Comenzó como una idea 6 meses antes, justo cuando Ricardo ganó ese premio por mi acuerdo español. Estaba sentado en mi oficina una noche, leyendo los contratos preliminares para esta alianza de 21.6 mil millones de pesos, pensando en la colegiatura de Sofía y mis facturas médicas. Y pensé en todas las veces que había visto acuerdos desmoronarse por cambios repentinos de liderazgo. Un apretón de manos no significa nada si la persona que lo dio ya no está al día siguiente. La confianza se evapora. Todo se derrumba. Así que redacté un texto. Simple, neutral, profesional. Si el enlace principal nombrado en este acuerdo es reemplazado o destituido en cualquier momento antes de la ejecución final, todos los memorandos de entendimiento quedan automáticamente nulos. Nulos. Esa es la palabra clave. No sujetos a renegociación, no requiere consentimiento mutuo para modificar. Nulos. Muertos. Acabados. La cláusula no me mencionaba por mi nombre, pero en cada borrador, cada revisión, cada documento preliminar que estos 10 directores ejecutivos firmaron, yo figuraba como el enlace principal. Aquí está el truco. No podía presentarlo como autoprotección. Eso habría levantado sospechas, puesto nerviosa a la gente. Así que lo planteé de manera diferente. Lo hice sobre el respeto por su tiempo y su inversión. Utilicé cada relación que había construido durante 18 años. Cuando hablé con Carlos Fernández sobre la integración de parques eólicos, le expliqué cómo esto protegía la inversión técnica de su compañía. Con Kenji Tanaka de Tokio sobre plataformas marinas, enfaticé la mitigación de riesgos para sus especificaciones de ingeniería. Con la delegación saudí sobre instalaciones solares, usé mi árabe y hablé sobre mantener relaciones de confianza en las alianzas energéticas a largo plazo. Ustedes invierten meses de planificación técnica, les dije a cada uno.
Merecen saber que la persona que entiende sus especificaciones estará ahí hasta que los contratos se finalicen. Uno por uno, aceptaron. Algunos lo vieron como una protección contra el caos corporativo. A otros les gustó la influencia discreta que les daba. Unos pocos entendieron exactamente lo que estaba haciendo y lo aprobaron de todos modos. ¿Y Ricardo? Aprobó los borradores del contrato sin una segunda mirada. Demasiado ocupado con los paneles de análisis de inteligencia artificial y las notas de prensa sobre revolucionar las alianzas energéticas globales. La cláusula de continuidad estaba enterrada en el párrafo 12 bajo obligaciones mutuas y mantenimiento de la relación. Ricardo nunca leía más allá del resumen ejecutivo de nada. Recuerdo cuando Carlos se quedó un rato después de una videollamada sobre especificaciones de turbinas. Su voz bajó. Javier, si este joven intenta apartarte, nos levantaremos de la mesa. Todos nosotros. Sin dramas, solo la realidad del negocio. Ese es el tipo de lealtad que no puedes comprar con publicaciones de LinkedIn o vídeos de TikTok sobre innovación energética. La ganas con los años, con acuerdos en los que protegiste sus intereses técnicos como si fueran el futuro de tu propia familia. La cláusula de continuidad era solo el primer candado. El segundo era más pequeño, más personal. Todo sobre esa mesa parecía definitivo, páginas gruesas con cláusulas, firmas ya puestas de cada director ejecutivo, pero eran borradores. Legalmente vinculantes solo en apariencia. Las versiones reales y ejecutables requerían una última cosa, mi firma digital cifrada. Sin ella, esos documentos eran solo papel caro. Esa firma no estaba almacenada en ningún servidor de la compañía. Nunca lo estuvo. Residía en una llave de seguridad de hardware. La que estaba en mi maletín, el dispositivo que mencioné antes. La llevaba a todas partes. Riad, España, Japón, Noruega, incluso hoy. El sistema fue idea mía. Surgió hace 3 años después de un susto en el que un competidor casi coló aprobaciones falsificadas en un acuerdo de un parque eólico mientras yo estaba en tránsito entre Oslo y Dubái. Nos habría costado 10.8 mil millones de pesos si nuestro equipo legal no lo hubiera detectado. Después de eso, fui a ver a nuestra asesora jurídica general, Laura Esquivel. Una mujer inteligente. Diseñamos juntos un proceso de firma seguro. Una vez que mi token era autenticado y mi contraseña introducida, la firma sellaba con fecha y hora el contrato final. Blindado, verificable, legal. Si alguien intentaba acceder a los archivos sin autorización, el sistema lo marcaría de inmediato. Se enviarían alertas a mi abogado personal y a un bufete de abogados externo que teníamos contratado. ¿La mejor parte? El sistema fue aprobado e implementado hace 3 años, antes de la llegada de Ricardo. Lo heredó, nunca lo cuestionó, probablemente ni siquiera conocía los detalles técnicos. Podía sentir el peso de ese token en mi maletín mientras Ricardo se pavoneaba por la sala de juntas. Pensaba que despedirme frente a 10 directores ejecutivos me había despojado de toda la influencia que tenía. Pero la influencia no se desvanece cuando sales de la sala. No la influencia real. Sigue la cadena de confianza, y yo todavía sostenía el último eslabón. En el momento en que me alejé de mi silla, algo cambió. No hablé, no protesté, simplemente metí mi silla con el mismo cuidado que había usado para preparar la sala horas antes. Ese silencio significaba algo. Si has estado en suficientes salas de juntas, lo sabes. Un silencio así significa que algo está a punto de torcerse. Alrededor de la mesa, los bolígrafos que habían estado suspendidos sobre los contratos bajaron lentamente. Las páginas que habían estado abiertas se juntaron, apiladas ordenadamente. Vi miradas cruzándose a través del óvalo. Vistazos rápidos, cálculos sucediendo en tiempo real. Ricardo no se dio cuenta. O tal vez se dio cuenta, pero pensó que era deferencia. Respeto por su autoridad. Se sentó en mi silla, comenzó a hojear los contratos como un hombre que ya había ganado. Procedamos, dijo, tratando de sonar seguro, tratando de recuperar el impulso que yo había construido durante 6 meses de cuidadosas negociaciones técnicas. Pero el impulso en los acuerdos energéticos es frágil. Vive en la confianza. Y la confianza en esa sala acababa de salir conmigo.
Ricardo pasó los primeros minutos recitando un lenguaje estándar sobre los objetivos de la transición a las energías renovables y las métricas de las alianzas neutrales en carbono. Cosas que cualquiera podría leer de una diapositiva de PowerPoint. Entonces Carlos habló. El director ejecutivo de Madrid. Se reclinó en su silla, su voz tranquila, directa. Señor Valdés, ¿podría aclarar las especificaciones técnicas en el apéndice C con respecto a los protocolos de integración a la red? La pregunta quedó flotando en el aire. El apéndice C no era solo jerga técnica. Era la piedra angular. Lo que equilibraba los requisitos de ingeniería eléctrica a través de 8 sistemas de redes nacionales diferentes. Yo lo había escrito, negociado y defendido a través de 12 revisiones y el doble de llamadas de ingeniería. Ricardo nunca había estado en la sala para ninguna de esas discusiones. Lo vi congelarse por un segundo. Sus ojos se lanzaron a la página, escaneando, buscando algo que le diera una respuesta. Bueno, comenzó, el apéndice C aborda el alcance de... Kenji Tanaka lo interrumpió. El director ejecutivo de Tokio. Su español era preciso, cuidadoso. Sin Javier, ¿quién asegura que nuestros estándares técnicos se implementen correctamente? Esa no era una pregunta que buscara una respuesta. Era una acusación. Alrededor de la mesa, comenzaron movimientos sutiles. Isabel Bianchi de Buenos Aires cerró su carpeta de cuero con un chasquido sordo. El doctor Larson de Oslo tapó su bolígrafo y lo colocó precisamente en el centro de su bloc de notas. Carlos no apartó la vista de Ricardo. Desde una esquina de la sala, 2 intérpretes técnicos recogieron silenciosamente su equipo de traducción. Caminaron hacia la puerta sin decir palabra. Uno de los consultores de ingeniería los siguió. El sonido de esa puerta al cerrarse fue más fuerte de lo que debería haber sido. La voz de Ricardo comenzó a flaquear. Sus frases se volvieron más delgadas. Pasaba las páginas demasiado rápido, usando la velocidad para enmascarar el hecho de que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. El silencio en la sala ya no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de cálculo, de conclusiones no expresadas, del conocimiento de que esta reunión ya no se dirigía hacia las firmas. Se dirigía hacia las salidas. Me quedé donde estaba, a unos pasos de la mesa, con el maletín al hombro y las manos sueltas a los costados. No necesitaba hablar. En salas como esta, el silencio lo dice todo. Entonces sucedió. Lo que Ricardo debería haber visto venir, pero no lo hizo. Carlos se levantó lentamente. Su silla arañó el suelo de mármol. Ese sonido en una sala así significa que el acuerdo está muerto. Se alisó la chaqueta. Su voz llevaba el peso de un veredicto final. Según la cláusula de continuidad, nuestro memorando queda ahora nulo. Sin el enlace técnico nombrado, no hay acuerdo. No estaba preguntando. No estaba negociando. Estaba declarando un hecho. Por un momento, Ricardo no se movió. Parecía pensar que podría salir de esto hablando. Como salía de todo hablando. Aún podemos seguir adelante, comenzó, señalando las carpetas. Tenemos consenso sobre el marco. Pero Carlos ya estaba cerrando su maletín. Caminó hacia la puerta sin una segunda mirada. Esa fue la grieta en la presa. Isabel se levantó a continuación, murmuró algo a su asistente en español y siguió a Carlos. El doctor Larson se inclinó hacia su intérprete, asintió una vez y comenzó a recoger sus papeles. La voz de Ricardo se elevó, con ese filo quebradizo que aparece cuando alguien se da cuenta de que está perdiendo el control. Si todos pudieran sentarse, por favor, podemos resolver cualquier preocupación técnica. Ni siquiera lo miraron. Permanecí quieto, con las manos cruzadas. Esta ya no era mi batalla. Ya la había ganado en el momento en que Ricardo me destituyó. Ahora solo estaba viendo cómo se desarrollaba lo inevitable. Kenji se movió a continuación. Recorrió la longitud de la mesa, con la mano extendida. No hacia Ricardo. Hacia mí. Su agarre era firme, constante. Usted siempre fue la base, Javier-san, dijo en voz baja. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Luego soltó mi mano y se giró hacia la puerta. Ricardo lo oyó.
Vi cómo se tensaba su mandíbula. El pánico brilló tras sus ojos. Cerca del final de la mesa, Isabel se levantó pero no se llevó su bolígrafo. Lo dejó en el centro de su carpeta abierta, con la punta de tinta apuntando hacia afuera. En ciertos círculos de la industria energética, ese gesto se entiende. El bolígrafo que se deja atrás significa que el acuerdo ha terminado de forma permanente. Ricardo también lo vio. Se acercó a ella, con la voz quebrándose ligeramente. «¿Podemos arreglar esto? Solo dame un». La puerta se cerró detrás de ella antes de que pudiera terminar. Uno por uno, los asientos se vaciaron. Tokio, Madrid, Oslo, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Dubái, Londres, Sídney y Bombay. Los 10. Ni uno solo se quedó. Lo que quedó en la mesa fueron vasos de agua intactos, auriculares de traducción esparcidos y el eco tenue de zapatos caros sobre el mármol desvaneciéndose por el pasillo. Casi sonreí. Casi. Estaba a mitad del pasillo de mármol cuando me llegó la primera voz elevada. Ricardo, aguda, quebradiza, el sonido de alguien cuyo mundo acababa de colapsar. Reduje la velocidad, fingí mirar mi teléfono. De hecho, revisé mi nivel de azúcar en sangre mientras lo hacía. El estrés afecta a la diabetes. Las palabras se filtraron a través de las puertas entreabiertas de la sala de conferencias. Poned a legal al teléfono ahora mismo. Una silla arañó el suelo. Alguien forcejeó con un altavoz. La voz de nuestra asesora jurídica principal llegó, cortante y clara. Ricardo, sin la participación del enlace nombrado en la firma final, la cláusula 12 anula todos los memorandos. Y sin su firma cifrada, el sistema no autenticará los contratos. Una pausa. Lo suficientemente larga como para imaginar su rostro palideciendo. Lo anularemos. No puedes. Está codificado en el sistema. Incluso intentar evitarlo activaría alertas legales a asesores externos. Silencio. Luego el débil clic de un portátil abriéndose. Un gemido. Estaba mirando el mensaje que sabía que estaría allí. Se requiere autenticación de firma final. Contratos pendientes de validación. Una notificación de correo electrónico sonó. Aguda. Urgente. Un momento después, un empleado subalterno salió corriendo, teléfono en mano, susurrando frenéticamente a otro asistente. Capté fragmentos mientras pasaban a toda prisa a mi lado. De Madrid enviado a la junta directiva, dijeron que no trabajan con inestabilidad técnica. Perfecto. Podía oír a Ricardo dentro, todavía tratando de controlar la narrativa. Redactad un comunicado. Confianza del mercado. Liderazgo técnico sólido. Nadie dice, nulo. Nadie dice, retirada. Su voz seguía subiendo, como si el volumen pudiera reescribir la realidad. Pero la realidad se movía más rápido que él. Las puertas del ascensor se cerraron, cortando el sonido por completo. Entonces sonreí. Una sonrisa pequeña, privada. No necesitaba ver el pánico para saber exactamente cómo era. Afuera, el aire de octubre se sentía diferente. Más nítido. Bajé lentamente los escalones de granito, cada uno más ligero que el anterior. A mitad de la plaza, mi teléfono vibró. Carlos Fernández. Me hice a un lado, dejé que la multitud de peatones pasara. Carlos. Javier, amigo mío, creo que ya has oído el resultado de adentro. Sí. Bien. Nos gustaría que fueras nuestro director técnico para la siguiente fase de este proyecto. No como empleado de tu antigua compañía. Como contratista independiente, con plena autoridad técnica y el presupuesto para igualarlo. Contratista independiente. Plena autoridad técnica. Esas palabras lo significaban todo. Eso es generoso, dije. Es merecido. Sin ti, no hay una base técnica para la confianza. Queremos la base. Hablamos unos minutos más, esbozamos lo que se convertiría en mi nuevo rol. La compensación era un 40% más alta de lo que jamás había ganado bajo Ricardo. La autonomía era absoluta. Cuando terminó la llamada, mi teléfono vibró de nuevo.
Un mensaje de texto de Kenji: si estás disponible, nos gustaría contratarte para liderar nuestra parte de la empresa conjunta. Mismos requisitos técnicos, solo si tú estás al mando. 2 ofertas en menos de 10 minutos. Apareció una tercera notificación. Número desconocido: estamos preparados para firmar una vez que Javier Mendoza sea confirmado como coordinador técnico principal. Un importante inversor institucional que había estado indeciso durante meses. Me quedé allí, con el ruido de la ciudad difuminándose a mi alrededor. En el transcurso de una sola mañana, Ricardo había perdido la confianza de todo el consorcio energético mundial mientras a mí me entregaban las llaves del mismo. Caminé hacia una tranquila cafetería a unas pocas manzanas. Parecía el lugar adecuado para empezar a redactar mis propios términos. Después de 18 años construyendo puentes técnicos para que otro los cruzara, finalmente estaba decidiendo hacia dónde conducían. Eso fue hace 3 meses. Ahora estoy sentado en mi nueva oficina. Una suite en la esquina, piso 31, con un escritorio de pie porque mi espalda no se está volviendo más joven. La vista da al puerto donde mi primer buque de GNL atracó en 2009. Cerrando el círculo. Ya no soy un contratista. Fundé mi propia firma, Mendoza Soluciones Energéticas. Una consultoría boutique especializada en alianzas energéticas internacionales. 4 de los directores ejecutivos de aquel día son socios fundadores conmigo. Carlos, Kenji, Isabel y el Dr. Larsson de Oslo. ¿El acuerdo que cerramos la semana pasada? 25.2 mil millones de pesos. 12 directores ejecutivos. Más grande que el que Ricardo perdió. El círculo que dibujé era más grande que el que él intentó borrar. Llaman a mi puerta. Carlos entra, con esa misma confianza mesurada, pero ahora hay algo más. Colaboración. Igualdad de condiciones. Javier, los contratos están finalizados. Todos hemos firmado. La tuya es la última firma. Abro la carpeta. Mi nombre impreso limpiamente en la parte superior. Director técnico jefe, no enterrado en notas a pie de página, sino en negrita. Entramos en la sala de conferencias. Me siento en la cabecera de la mesa. Cuando comienza la conversación, mi mano roza algo en la esquina. Un bolígrafo. Elegante, negro. El que Isabel dejó en aquella mesa hace 3 meses. El símbolo silencioso de que el acuerdo había terminado sin mí. Pensé que deberías tenerlo, dice Carlos. Pertenece a la persona que mantuvo la integridad técnica honesta. Giro el bolígrafo en mi mano. Su peso no es físico. Son 18 años. 18 años de vuelos y sacrificios y victorias silenciosas que pertenecían a las presentaciones de PowerPoint de otra persona. Hasta ahora. Cuando llega el momento de firmar, la sala se queda en silencio. Sin cámaras, sin aplausos, solo el sonido del bolígrafo sobre el papel. Tapo el bolígrafo, lo coloco sobre la mesa frente a mí. La victoria no consiste en demostrar que Ricardo estaba equivocado. Consiste en demostrar que yo tenía razón todo el tiempo. En que la colegiatura de Sofía está asegurada. En que las facturas médicas de Elena finalmente se pagarán. En dejar algo real atrás. Sofía empieza en el TEC de Monterrey el próximo mes. Con una beca completa, de hecho. Resulta que cuando eres el fundador de una exitosa firma de consultoría energética, las solicitudes de tu nieta reciben un poco de atención extra. Se lo ganó, sin embargo. Un promedio de 10, capitana del equipo de debate, quiere estudiar ingeniería ambiental. Elena habría estado orgullosa. Ah, ¿y Ricardo? He oído por los rumores del sector que lo despidieron 5 semanas después del desastre de EGM. La junta directiva no pudo ignorar el hecho de que había torpedeado un acuerdo de 21.6 mil millones de pesos frente a 10 testigos. Lo último que supe es que está trabajando para una firma de renovables de tamaño mediano en Monterrey. Reporta a un vicepresidente de 58 años al que no le importan sus análisis de inteligencia artificial ni sus seguidores de Instagram. A veces, la experiencia gana después de todo.